Llevo tiempo queriendo probar el nuevo Sistar S50 de la marca ZWO, un equipo de astrofotografía todo en uno que nos permite desde realizar astrofotografía y visionado del Sol, la Luna y cielo profundo. Con su focal de 250 mm quizás los planetas no sean su fuerte. Aún así estoy seguro que nos ofrecerá imágenes de Júpiter y sus 4 lunas galileanas sin problemas. Y como no, incluso podamos ver los anillos de Saturno, aunque un poco pequeños. Cuando queremos empezar en astrofotografía no sabemos lo que nos podremos llegar a complicar la vida hasta que ya llevamos miles de euros gastados en ella. Y ahí empiezan a surgir los problemas. Antes de lanzarme con mi aventura en la astrofotografía, empecé con un Newton de 130 mm de apertura y una montura altacimutal. Después, cuando ya lo tuve claro, me lancé a una montura ecuatorial, un tubo más grande, cámara, sistema de guiado, filtros, etc. Y ahí es cuando ves que no es tan fácil como parecía y surgen los problemas. El Sistar S50 no deja de ser para mí ese primer equipo que todos quisiéramos tener para probar si la astrofotografía nos llama lo suficientemente la atención y queremos dedicarnos a ella. Por su sencillez, versatilidad, peso y también por su precio. Pues por menos de 700 euros no vamos a encontrar en el mercado un equipo tan completo y tan sencillo que podamos utilizar con nuestro smartphone o nuestra tablet. Más bien un equipo así nos suele costar varios miles de euros. Por otro lado están los que no pretenden hacer astrofotografía. Quizás desean un telescopio para curiosear y no quieren complicarse la vida. Pues para todos estos les diría que este es el equipo ideal. Con un telescopio normal, incluso Go2, el Go2 no es real. Dependerá de cómo hayas nivelado el equipo y hayas hecho la puesta en estación a 3 o menos estrellas y después muy probablemente deberás terminar de llevar el telescopio hasta su objetivo. Y si es un objeto de cielo profundo o una galaxia que apenas puedes apreciar, en muchas ocasiones o la mayoría no lo vas a conseguir. El Sistar no es un Go2 convencional. Tú no haces casi nada. Y él, mediante las estrellas que capta, se sitúa en el cielo y te lleva donde quieres. A eso lo llamamos plate solving o resolución de placas, cosa que no tiene ningún telescopio Go2 de los habituales. En el mercado ya existen algunas alternativas parecidas al Sistar S50. Algunas que multiplican el precio del Sistar y otras no tanto, pero son marcas que no conocemos en astrofotografía. Mi apuesta por el Sistar S50 es por la marca que lleva detrás, ZWO. Es una marca más que reconocida en el mundo de la astrofotografía y han sabido llevarnos la sencillez a esta afición sin escatimar en la calidad como con el ASIER Plus, un mini ordenador que gestiona todo el equipo de astrofotografía y hace que parezca un videojuego. Y dando el paso a sacar este nuevo equipo, no tengo duda que el equipo que está detrás estará más que a la altura. Para probar el Sistar por primera vez quería hacerlo en un lugar distinto y mágico. Como algunos sabréis, hace unos meses me saqué la certificación de monitor Starlight en Andorra. Andorra tiene la doble certificación Starlight, tanto de reserva como destino, en el Parque del Coma Pedrosa, en la zona de la Massana. Pero lo que aún no tenían hasta ahora era un alojamiento turístico certificado Starlight. Y es donde voy a tener el placer de enseñaros y probar el Sistar. Pues Jordi, un compañero que conocí en la certificación de monitor Starlight, tiene 3 bordas reformadas en las montañas de Andorra. Y nos vamos a ir un par de días con Claudia y Mau y a disfrutar de sus vistas y ubicación privilegiadas. Así que nos vamos para Andorra. Yo soy Marc y bienvenidos a Astrotivisa. El Sistar S50 es un tubo óptico triplete apocromático de 3 lentes espaciadas por aire y una montura altacimutal con trípode de carbono. El sensor que monta es el Sony IMX462 de 1080 x 1920. Este pequeño telescopio tiene una distancia focal de 250 mm y una apertura de 50, con una relación de f5. Tiene una capacidad de almacenamiento interno de 64 GB y tiene conectividad por Bluetooth, Wi-Fi y USB tipo C. Su peso es de 2,5 kg y tiene una batería interna de 6000 mAh que nos ofrecerá hasta 6 horas de funcionamiento. Tiene un filtro anticontaminación lumínica interno y la capacidad de realizar darks automáticamente para ayudar a la mejora de la relación señal-ruido con cada captura del apilado en vivo. Sus 4 modos son lunar, escenario, solar y espacio profundo. Esta última modalidad vendrá con la ayuda de un atlas celeste interactivo y con recomendaciones según la noche. Este pequeño equipo nos brinda la mayoría de ventajas de un equipo completo de cielo profundo, a la vez que nos quita todos los inconvenientes y problemas que solemos encontrar con ellos, y a un precio más que competitivo. Lo tenéis disponible en nuestra tienda amiga de Telescopio Manía, y si contactáis con ellos y decís que sois suscriptores del canal, tendréis algún descuento.
La empresa Magic Experience de Jordi tiene su oficina en Añós. Desde ahí gestiona sus 3 alojamientos. La borda Puntal, con capacidad para 6 huéspedes, es la mejor comunicada por tener la carretera a pie de casa. No es una vía principal de Andorra e igualmente está en una zona muy tranquila, pero poder tener el coche en la misma casa depende para qué es un plus. Las 3 bordas disponen de jacuzzi exterior y todas las comodidades que podamos imaginar. Otra borda, la Molné, se sitúa a 1600 metros de altitud con vistas al Valle de la Masana y toda la zona norte del Principado de Andorra. Esta es la más pequeña y sería para 2 adultos y 2 niños. Y para llegar a ella, Jordi nos acompaña la primera vez y nos recoge el último día si no se dispone de 4x4. Y la última borda, y para mí la más espectacular, la borda Cremat, a 1870 metros de altitud y cerca del Collado de la Botella, con unas vistas increíbles y con capacidad para 6 huéspedes. En esta el acceso ya es más especial y no llegamos ni con 4x4. Afortunadamente Jordi está preparado para todo. Aparte de los alojamientos, Jordi dispone de otros servicios como excursiones con raquetas de nieve, excursiones con bicicleta eléctrica, salida Starlight para disfrutar del cielo estrellado y hasta la visita exclusiva de Papá Noel en la misma borda. Tenéis más detalles de todo en el enlace de la descripción. Bueno, estamos en una de las bordas de Jordi, de Magic Experience Andorra. Como podéis ver de fondo está todo nevado. Justo hoy, esta noche pasada, ha nevado. Hoy no podremos hacer nada porque sigue nevando y está todo tapado. Pero mañana esperamos poder darle caña al SeaStar S50. De momento vamos a hacer el unboxing y vamos a ver qué es lo que lleva la caja. Así que vamos a abrirla. Viene un maletín súper bien presentado, SeaStar, con una asa que incluso se puede poner dentro y no ocupa nada. Es decir, la asa en sí la podemos poner dentro de la misma carcasa que no ocupa nada. Tiene un aspecto como de Forespan, pero no es Forespan, es una especie de plástico, por lo tanto está bien protegido. Y vamos a abrirlo. Aquí lleva unos seguros, abrimos los seguros y ahora sí, viene bien sellada, espectacular. Tenemos la carcasa del SeaStar, un trípode que no pesa nada, será de carbono también. El trípode en sí lleva una mini burbuja de nivelación, o sea que fantástico. Para regular el trípode va con el mismo sistema que el trípode de la AM5. Súper bien. Esto es lo máximo que se puede sacar la pata. Suficiente. Por aquí tenemos el cuerpo principal del SeaStar súper bien encajado. Pesa lo suyo, pero tampoco es nada descabellado. Por la parte de abajo tenemos la rosca para poder precisamente roscar al trípode. Aquí tenemos la pegatina de protección que no la vamos a quitar hasta que no encendamos el SeaStar, mañana será, y esto nos quede en una parte más cómoda para sacarlo. O sea que de momento la vamos a dejar. Aquí tiene la conexión de micro USB-C para poder cargarlo. El botón de encendido. Y aquí tenemos 4 luces LED que nos servirán para saber el estado de la batería del SeaStar. Y vamos a ver qué más lleva. Tenemos un cable USB a USB-C. Filtro solar, súper importante para poder ver el sol y las manchas solares. No lo utilicéis sin este filtro puesto, sobre todo. Una guía de seguridad y una guía rápida de inicio. Y una bolsita de secante para que no se quede la humedad. Vale. Pues ya hemos visto que lleva el SeaStar. Ahora solo queda esperar que mañana haga buen tiempo, nos despeje
y podemos darle caña tanto al sol, a la luna como al cielo profundo. Así que nada, voy a dejarlo otra vez en la caja y hasta dentro de un rato, que será mañana. Bien, buenos días. Vamos a probar el SeaStar con el tema de solar antes de que se vaya por la montaña. Así que por primera vez vamos a abrirlo y vamos a montarlo. Tenemos el trípode, ya como vimos tenemos aquí una burbuja para el nivel y vamos a montarlo aquí mismo. Vamos a abrir un poco las patas para poder regularlas. Vamos a apartar esto un poco. Vamos a intentar nivelarlo lo más posible. Y ahora ya simplemente vamos a montarle el SeaStar encima y lo vamos a encender. Vale, creo que lo tenemos bien fijado ya. De acuerdo, pues vamos a pulsar. Si las luces se han encendido. No le hemos quitado aún la tapa de protección de la lente o del agujero donde va la lente. Vale, parece que está conectado. Vamos a intentar entrar a la aplicación. Ayer me descargué la aplicación, pero aún no he entrado. Por lo tanto, vamos a entrar al SeaStar. Mientras se usa la aplicación, que me detecte dónde estoy. Aceptamos los permisos. Ha encontrado el... Vale, tenemos que apretar un botón que hay a la parte... Hay hielo que está cayendo. Tenemos que apretar un botón que hay en la parte de abajo. Ya está. Actívate Filet. No. Vale, no se me estaba enlazando con el móvil, con la aplicación. Lo que he hecho es llevarlo arriba junto con el wifi, que tenemos algo de wifi aquí. Entonces sí que se ha podido enlazar, ha hecho la actualización del firmware y ahora pues ya nos dice simplemente que intentemos nivelarlo. Esto es madera, va a ser un poco complicado. De la nivelación que hemos hecho antes, supongo que será... Vamos a intentarlo, vamos a intentar dejarlo a menos de 1. Creo que lo óptimo será dejarlo en menos de 1 sobre 1. Si está por menos de 2 es suficiente. Pero para hacer la prueba ahora, creo que así estará suficiente. Tenemos 0,8. Finalizar ajuste. Vale, no nos detecta la medición del tiempo porque no tenemos wifi aquí, o sea que vale. Estamos conectados con el 95% de batería. Tenemos las opciones aquí de stargazing, solar, lunar y escenario, que si quisiéramos ir a ver algún objeto. Nos está pasando un águila por aquí que estaría muy bien verla. Pero vamos a hacer solar por el momento. Primero habrá que quitarle la protección, instalar
el filtro solar. Nos dice ya que instalemos el filtro solar. Vale, para instalarlo podemos moverlo. A esta altura, en horizontal más o menos será suficiente. Vamos a instalarle pues el filtro solar. Va simplemente a presión. Y ahora vamos a intentar apuntar al sol. Que de hecho lo está intentando hacer todo solo. Increíble. Increíble. Va que tú puedes. Vamos. Nos pregunta si está en el centro el sol. Con la luz que tengo ahora no lo puedo visualizar, así que le diré que no. De hecho no está. Nos marca que tenemos un joystick en la pantalla. Dice que busquemos el sol. Ahora tenemos el sol. ¡Ostras! Madre mía. Madre mía. Nunca había visto el sol así en directo. Mirad las manchas. Vaya pasada. En directo, qué bestia. Vamos a darle un autofocus. Le he marcado las manchas principales estas para que les enfoque. Nos dice que ha completado el autofoco. ¡Qué pasada! Podemos hacer un timelapse, podemos hacer foto, podemos hacer vídeo. Creo que vamos a hacer una foto. ¡Qué bestia! Y aquí tenemos... Vale, para regular la exposición, que nos lo ajusta solo ya. O sea que esto... Luego tenemos para disparar en RAW. Vamos a hacer una foto. Perfecto. Y vamos a hacer un vídeo. Intentaremos procesarlo también. Y por lo que veo, aquí no le decimos cuántos minutos queremos de vídeo. Simplemente le damos a grabar. Arriba a la derecha vemos cómo ya ha empezado a grabar. Y cuando queramos, paramos. Voy a esperar un minutito. Vamos a hacer un vídeo de 1 minuto para poder procesarlo posteriormente. Y ya estaría. El único problema que me ha dado es la conexión principal. Si no tenía wifi, en cuanto he ido arriba al wifi se ha conectado perfectamente, o wifi si sois de América. Se ha conectado perfectamente a la primera. Ha actualizado el firmware. Lo he traído aquí. Habéis visto que de equilibrar, como había movido el trípode, ya no debía estar la burbuja bien. Me ha dicho cómo equilibrarlo con los dos círculos que tiene. He tardado nada en ajustarlo en sobre 1 o así. Me está manteniendo el sol dentro del encuadre. Lo ha buscado solo, sin decirle ni apuntar al norte ni apuntar a ningún sitio. Ha buscado el sol solo. Me lo mantiene en el encuadre, me hace el autofoco. Me estoy quedando sin palabras, porque si esto ya es la primera prueba con el sol, con la luna y con el cielo profundo después, no quiero imaginarme lo que puede ofrecer este bicho. Vale, 1 minuto 37, vamos a parar. Estoy alucinando, de verdad. O sea, me había planteado adaptar alguno de mis telescopios para hacer solar, pero es que ahora teniendo esto... Vamos a salir, vamos a darle a escenario. Y vamos a intentar apuntar a la montaña o a algún sitio, a ver. Voy a quitar el filtro solar. Y vamos a ver. Aquí mismo. Quito el filtro. Va bien ajustado, me gusta.
Vale, pues ya tenemos... Y ahora ya podríamos apuntar... A ver... Vamos a apuntar las montañas. Mirad, mirad. Mira qué paisaje. Vamos a darle una velocidad más lenta. Bueno, la calidad tampoco es tanta. Bueno, es que realmente está apuntando a una montaña que está muy lejos. Claro, es que esa montaña está muy lejos. Vamos a ver las pistas de esquí de allá arriba. Ah, mira, qué bonito. Mira esos remontadores. Pues están lejos, ¿eh? Normal que la imagen esta tenga como ese sync, para que me entendáis. Es que está lejos. Estoy apuntando, pues si no está a 1 kilómetro eso, estará a 2. Madre mía, pues se ve muy bien. Se ve muy bien, la verdad. Escenario y solar. Pues la primera prueba, la verdad es que una vez solventados los problemas de conexión, súper bien, súper contento. Estoy aún alucinando con lo del sol. Y nada, ya solo me queda esperar esta tarde, iremos con Jordi o vendrá aquí. Esta es una de sus bordas, una borda, recordemos que es un sitio donde los pastores guardaban el ganado y las cosas para trabajar el ganado. Y esto está reconstruido a modo de vivienda, o sea, tienes todas las comodidades, tienes hasta wifi aquí en medio de la montaña. La verdad es que esta noche hemos estado espectacular, estaba nevado fuera, teníamos luna, teníamos el resplandor de la nieve en la luna, o sea, la luna en la nieve, increíble. Estamos en un paraje súper recomendable. Nada, no me enrollo más, esta tarde volvemos para ver la luna y vamos a trabajar un poquito cielo profundo con Jordi. Y hasta entonces lo dejamos aquí. Hasta ahora. Vale, pues estamos con Jordi, que por temas familiares y de trabajo solo nos podrá acompañar para el tema de lunar. Y tenemos una luna ahora mismo perfecta, o sea, poco más que perfecta. Jordi, bienvenido. Hola, si quieres decir algo a la cámara. Vale, como Jordi va a tener para las actividades un Seastar, vamos a probarlo juntos porque muy probablemente, si no este cacharro, otro igual, lo va a tener casi ya disponible para las actividades. ¿Qué actividades hacéis, Jordi? Pues realizamos excursiones con raquetas de nieve, luego también depende de la época, en invierno obviamente raquetas de nieve, en verano bicis eléctricas, Bicicletas eléctricas, senderismo y bueno, todo actividades relacionadas con la naturaleza y ahora la idea pues es mezclarlo un poco con la astronomía y poder tener un producto pues práctico para lo que nosotros necesitamos. Jordi y yo nos conocimos en el curso de monitor Starlight que se realizó aquí en Andorra, aprovechando que se certificó, doble certificación de Andorra como a Pedrosa. Sí. Y nada, nos certificamos juntamente como monitores. Y Jordi pues la aprovecha, ya que tiene el cielo, tiene las instalaciones para los visitantes y realiza ya excursiones y todo eso, pues cómo no meter el tema de la astronomía. Así que vamos a ver cómo va esto. Jordi simplemente, como ves, muy fácil, es de carbono, súper ligero. Vamos a regular lo que es la burbuja para que esté bien. Es una primera regulación, después ya verás que con el Seastar nos va a marcar otra. Suficiente. Vamos a montar el Seastar. Vamos a la aplicación de Seastar. Estamos conectados y ahora iríamos, como queremos hacer la luna, pues iríamos a lunar. Y él solo, go to moon, ir a la luna.
nos dice que giremos, para la calibración tenemos que girar varias veces para el compás. Pues vamos a hacer esta calibración, vamos a girarlo varias veces, o sea, lo que hemos hecho antes de ponerlo en equilibrio, ahora seguramente ya no vale, pero es posible que nos indique que con dos redondas que lo ajustemos bien, seguro, porque ahora mismo equilibrado, depende de la pata, como lo pongamos, no debe estar. ¿Vale? ¿Completo? ¿Ves? Estas son las dos redondas que salen y tenemos que intentar juntarlas. Buah, mejor que esto no sé si lo vamos a conseguir nunca. 0,3, 0,2, vale. Finish adjusting, vale. Pues ya lo tendríamos ajustado, nivelado. Y ahora ya él mismo se está moviendo ya y ya está buscando la luna. Un segundo. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Sin tocar nada. Sin tocar nada. Ostras. Ahora ha salido que si estaba correctamente apuntando. Le hemos dicho que sí. Ahora nos da un joystick, lo que hemos hablado antes. Tracking the moon, ¿vale? Que está siguiendo el objeto. 3 tap to start shooting. Mírala. Mírala. Autofoco, podemos hacer un autofoco. ¿Ves? Hacemos un autofoco. Pues ya ha hecho el autofoco. Está rastreando la luna. Mírala. Hay bastante sync. Sí, sí. Bueno, hace frío, acabamos de sacar el SeaStar, debería aclimatarse. Pero ahora podemos hacer una foto, hacer un timelapse y un vídeo. Vamos a entrar dentro porque hace un poquito de frío. Vamos a seguir controlando el SeaStar, pero desde dentro. Estamos con el SeaStar trabajando calentitos desde aquí dentro. Y Jordi, que se nos va a despedir ya porque se va. Sí, ya me tengo que ir, pero lo bueno del SeaStar S50 es la verdad que si miráis la chimenea, tenemos la chimenea encendida, afuera estaremos a menos de 0 grados y realmente aquí pues está muy bien y puedes ir observando y puedes... Calentitos, viendo Sí, la luna, haciendo sí, fotos. Es un lujo. Y el SeaStar afuera, la verdad es que sí, es un lujo. Y hemos comprobado la cobertura, él ha subido hasta arriba, hasta la parte de la cocina, Sí. ¿qué metros habrá? ¿10 metros? Sí, 10-15 metros. Unos 10-15 metros, con escalera por medio y tal, y la cobertura bien. Por lo tanto, tenemos buen cacharro, ¿no? Sí, sí. Ahora esperar que salga de noche, que bueno, las vistas tampoco están mal, ¿eh? Tampoco están nada mal las vistas. Pues nada, Jordi, Bueno. encantado, nos vemos mañana. Que vaya muy bien. Igualmente, nos vemos mañana y que sepáis que el SeaStar pues lo vais a tener disponible en Magic Experience Andorra en nada, principio del mes que viene ya en... Junto con las excursiones, Ya está. un añadido. En diciembre ya listos, ¿no? A tope. Perfecto, pues nada, lo dejamos aquí con la luna, nos pondremos más tarde nosotros sin Jordi ya para el tema de cielo profundo. Que vaya bien. Vale, vamos a probar el SeaStar, por fin de noche, y vamos a ver qué tal va con el tema de cielo profundo. Estamos conectados a la red, estamos conectados al SeaStar. Nos dice que estamos a un 86% de luna. Y nada, 84% de batería, perfecto.
Pues ya hemos visto Lunar, que la luna ahí ya no está. Y ahora podemos ir a Orión, que la tenemos por allí. Precisamente nos marca como lo mejor de esta noche Orión. Así que vamos a darle. Buscando objeto. Estamos a casi 2000 metros. Si no me dice que tengo que hacer nada aquí, vamos y seguimos la sesión desde dentro. Bueno, aquí estamos más calentitos. Vale, tenemos la nebulosa de Orión aquí en medio. Perfecto. Vamos a hacerle un autofocus. Ya tenemos el autofocus. Pues vamos a iniciar las exposiciones. Creo que está iniciando los darks para poder sacar mejor imagen y trabajar mejor con el ruido. El ruido que escucháis de fondo es un fuego que tengo aquí. Y hemos sacado la nebulosa de Orión. Es alucinante, con exposiciones de 10 segundos. Solo con 10 segundos ya ves Orión. La ves como no la verías con ningún telescopio. Y eso es algo que solo te lo da la astrofotografía. Y encima te lo da de una manera fácil, sencilla y sin complicaciones. Habéis visto cómo yo he sacado el material, o sea, el SeaStar entero, con el trípode puesto. De hecho, no sé para qué sirve la burbuja de nivelación, porque si después tienes que roscarlo encima, tienes que hacer el calibrado y todo, la burbuja no te sirve de nada ya. Entonces lo sacas directamente con el trípode montado. Cuando lo necesites te va a decir que lo niveles, que lo equilibres. Ahora estamos haciendo la nebulosa de la Flama y quería ver si daba halos la estrella del NITAC. Y efectivamente al NITAC nos da un buen halo, pero se lo perdonamos. Y si le damos a marca, nos marca los objetos que tenemos. 1 minuto 40 de exposición. Aquí a la derecha tenemos la cabeza de caballo, pero no nos la ha centrado bien como queríamos. Pero bueno, al final esto lo podemos mover nosotros y lo podríamos hacer ahora. Como vais viendo, cada 10 segundos va consiguiendo reducir el ruido, mejorar la señal. Me está sorprendiendo mucho, es un juguete muy divertido y es que es eso, trae lo bueno de la astrofotografía y te quita todo lo malo, las complicaciones, configuraciones, todo. Obviamente tampoco podemos darle muchas configuraciones, es la distancia focal que tenemos, es la cámara que tenemos, el sensor que tenemos, el filtro que hay puesto de momento es el que tenemos, pero muy divertido, es que no se le puede pedir nada más. Como habéis podido ver, el funcionamiento es muy sencillo. He visto que después de nuestra visita en Andorra han implementado una sección específica de planetaria, aunque sigo dudando que en ese aspecto el SeaStar nos pueda dar un gran rendimiento. Su menú de recomendaciones por noche y objeto pudiendo escoger entre galaxias, nebulosas y demás está genial. Y el Atlas Celeste es una herramienta donde es una delicia perderte buscando nebulosas y objetos que descubrir. Esta ha sido simplemente una primera toma de contacto, pero nos quedan algunas cosas por ver y probar con este SeaStar, como es la parte de comunidad o intentar acoplar algún filtro un poco más restrictivo que nos dé mejores resultados en astrofotografía. Pero eso lo veremos en otra ocasión. Muchas gracias a los que hayáis llegado hasta esta parte del vídeo, pues soy consciente que ha sido un vídeo un poco largo, pero aparte del SeaStar quería compartir nuestra estada en Andorra. Muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.